Welcome to Gente Unida Online. I hope the service serves as a blessing to you. Join us as we worship our God. Pero Dios tiene una promesa para ti hoy. Él dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Sí, Señor, te necesitamos, Señor. Habla nuestro corazón, habla nuestro corazón. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Tu amor apaga todo temor. Y como el sol transforma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. Cuando soy débil en ti soy fuerte, Dios. Dile: no puedo más, no puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Will you meet me here again? Oh, 'cause all I all you are. Will you meet me here again? Will you meet me here again? Will you meet me here again? Oh, oh. No me has abandonado, no me has olvidado, Señor. Porque tú con amor eterno nos has amado, por lo tanto nos prolongaste tu misericordia. Ya con nosotros. Y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit.
Dígase al Señor, díselo. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Mire, no puedo más. No puedo más. Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí tiene latir. Ven y encuéntrame otra vez. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras, Señor. Señor, nuestra alma tiene sed. Gracias porque tú no nos has abandonado. Gracias porque tú no nos has dejado, porque nos amas. Porque tú eres nuestro Padre, nuestro papá. No la imagen de nuestro papá terrenal, sino la imagen del papá perfecto, que está con nosotros, que nos abraza, que nos levanta, que nos lleva más allá de nosotros mismos. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Amén. Amén. Hola, mi nombre es Adrián Alarcón, soy pastor de discipulado en Gente Unida. Si usted nos visita, nos da mucho gusto, todos sean bienvenidos. Si nos ve a través de YouTube, muchas gracias por conectarse. Hoy vamos a continuar con la serie ¿Quién dijo miedo? El tema de hoy se titula Dios supera tus miedos. ¿Alguna vez se ha quedado paralizado de miedo? Quizás lo primero que llegó a su mente es: no voy a poder, ahora sí no salgo de esto. Y la estrategia favorita de Satanás es que el miedo te domine y no puedas ser lo que Dios quiere que seas. El enemigo aprovecha la confusión y remarca tus debilidades, y entonces dudas de quién tú eres y lo que eres capaz de hacer. Pero no tienes que escuchar al enemigo. En la palabra de Dios encuentras quién eres en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:10 dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecución y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor quiere que en nuestra debilidad confiemos en Él y seremos fortalecidos con su poder. El miedo es una emoción diseñada por Dios que nos alerta contra el peligro. Sin embargo, puedes quedar atrapado en el miedo y dar paso al pánico y a la ansiedad. Pero Dios conoce de nosotros todas esas cosas y le damos gracias por eso. A través del tiempo he aprendido que Dios es más grande que cualquier cosa que me pueda causar temor. Cuando nuestros hijos salieron de casa para continuar sus estudios, yo experimenté dolor, preocupación y mucho temor. Pero un pastor y amigo me recordó un hermoso verso de la Biblia, en el Salmo 56, versos 3 y 4. Y dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Cuando sientes miedo, Dios quiere que confíes en Él. No ser esclavo del miedo y debes confiar en Dios y en su voluntad, porque Dios supera nuestros miedos. Y hoy vamos a hablar de eso. Como creyentes construimos nuestras vidas sobre una verdad. Dios es más grande que nuestra enfermedad. Dios es más grande que nuestro pasado. Dios es más grande que nuestro dolor. Dios es más grande que nuestra ansiedad. Y Dios es más grande que nuestro temor. Y escuche, la fidelidad de Dios es para siempre. Dios siempre manifiesta su presencia en nuestras vidas. En el pasado, los héroes de la Biblia, cuando caminaron de sus miedos a la fe, mostraron la fidelidad de Dios. Y hoy vamos a explorar del Antiguo Testamento la increíble historia de Gedeón en Jueces capítulo 6. Gedeón es el mejor ejemplo de alguien que se queda paralizado de miedo y sin esperanza de seguir adelante.
En una época difícil para Israel, sus peores vecinos eran los madianitas. Y se sentían los israelitas tan asustados que finalmente deciden buscar la ayuda de Dios. Gedeón era un agricultor, trabajaba en las tierras de sus padres y él no se creía capaz de hacer algo grande para su pueblo. Cierto día, con tanto miedo, se escondía del enemigo y entonces se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Jueces 6:12. ¿Se imagina? Gedeón sabía que era el menos indicado para ser considerado un guerrero valiente y mucho menos llevar un ejército a la victoria. El verso 13 dice: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede esto? ¿Cómo es que nos sucede todo esto? Nos ha entregado en manos de Madián. Lo animo a leer en casa toda la historia en Jueces 6, 7 y 8. El Señor lo encaró y le dijo, en el verso 14, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Dios llamó a Gedeón y al final Gedeón aceptó. El ejército de Israel tenía 32,000 hombres preparados para la guerra. Pero el Señor ordena a Gedeón elegir únicamente 300 soldados y los demás regresaran a sus casas. Dios quería que su pueblo aprendiera a depender solo de Él. Y el Señor le va a enseñar a Gedeón una lección increíble que nosotros también vamos a aprender. Deposita tu confianza plena en Dios y no importa lo que tengas, Él puede marcar la diferencia. Ese día, con 300 soldados, Gedeón venció a 135,000 madianitas. Y Gedeón hizo lo que Dios le dijo y los israelitas tuvieron éxito. Así que anímate. Si crees que no tienes manera de ganar tus batallas, recuerda esta victoria de Gedeón. Cuando sientas miedo, sigue adelante, porque la verdadera batalla pertenece al Señor. De esta historia podemos aprender que Dios es más grande que nuestros miedos. Y hoy vamos a descubrir enseñanzas en la palabra de Dios que nos ayudan a confiar en Dios cuando el miedo amenaza. La primera enseñanza: Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. En Jueces capítulo 6, Israel había llegado al final de un largo periodo de relativa felicidad. Todo marchaba bien, sin deudas, buenos negocios, abundancia, y como generalmente sucede, cuando hay prosperidad, Israel se alejaba de Dios. Entonces surgió el enemigo que cambiaría las cosas, y Dios lo permitió, para mostrarles lo difícil que puede ser la vida sin Dios. Los israelitas hacían lo que ofendía a Dios, y Él los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Y cada año Madián atacaba a Israel arrasando sus cosechas y destruyendo todo. Así sucedió durante 7 años. En el verso 6 dice que era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y nos preguntamos, ¿por qué dejaron pasar 7 años? Y al final, desesperados, buscaron regresar al Señor. Yo creo que eran muy parecidos a nosotros. Agotamos todas las fuerzas y cuando ya no puedes más, finalmente buscas a Dios. ¿Consultas a Dios en el momento difícil o haces lo contrario? Te aferras y piensas que por tu cuenta todo se va a resolver. En esta historia podemos ver que cada prueba está hecha a la medida y nos acerca más a Dios. El punto es, no veas el tiempo difícil como castigo de Dios, sino como un regalo de la gracia de Dios. Segundo,
Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Cuando clamas a Dios, Dios empieza a trabajar detrás del escenario y en su amor y misericordia mueve todo para ayudarnos. El verso 7 y 9 del capítulo 6 dice: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. Y es maravilloso saber que a pesar de nuestro lento regreso a Dios, Dios nunca es lento para responder. La situación en Israel era triste, llena de frustración, miedo, desánimo. Sin embargo, Dios va más allá y en su plan incluye a Gedeón, un hombre miedoso que se escondía lejos de la línea de combate. En el verso 12 dice que el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Dios no estaba bromeando. Dios vio más allá de lo que Gedeón podía ver y lo que estaba a punto de hacer con él. Y hay una gran mentira que muchos dicen, que Dios solo escoge a personas especiales e intrépidas. Pero recuerda lo que dice Dios de ti en las Sagradas Escrituras. Si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, eres hijo de Dios. Has sido justificado, liberado para siempre de la condenación y adoptado en su familia. Y tu ciudadanía está en el cielo. Tú perteneces a Dios y Dios nunca se apartará de su amor. Te apartará de su amor. Dios sabe quién eres, aunque tú no lo sepas. Y Él trabajará para ayudarte a conocer tu verdadera identidad. Tercero, Dios confirma su propiedad. Después de ser llamado poderoso guerrero, le reclamó a Dios. En el verso 13 dice: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Gedeón se enfoca en reclamar a Dios. Su conclusión es que el Señor los había abandonado. El verso 14 dice que el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y esto debió haber retorcido los sentimientos de Gedeón. Gedeón no ve nada impresionante en su pasado. Su familia es la más débil de su tribu. Y él es el más joven. Y ahora es esclavo del miedo y la inseguridad. Pero Dios con su presencia le confirma su prioridad. El verso 16 dice: el Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. En esta declaración, Gedeón recibe una comisión innegable, un resultado anticipado y la promesa incomparable de su alianza con el Señor. Gedeón ya estaba listo para la primera prueba y nosotros estamos listos para el cuarto punto, que dice: la fidelidad en privado es el requisito para servir públicamente. Lo primero que tenía que hacer Gedeón antes de mostrarse en público era limpiar su propia casa. En su familia todos habían quebrantado el primero y segundo mandamiento y tenían en sus casas ídolos para Baal. La primera tarea fue derribar el altar dedicado a Baal y la imagen de la diosa Acera. Y de esto podemos decir que si quieres aprender a confiar en Dios, primero debes poner en orden tu casa. Parte de vencer el miedo es poner tu vida en las manos de Dios. La adoración en privado nos prepara para recibir el poder de Dios y ser usados públicamente por Dios. No hay caminos cortos. Ahora te pregunto, ¿hay algún pecado al que estás atado? Derriba a tus ídolos, confiesa tus pecados, trabaja en ellos y en total obediencia regresa a Dios. Dios es paciente en nuestro proceso de fe.
El verso 33 dice que los madianitas y otros pueblos se unieron para su invasión de cada año. Pero esta vez, Gedeón, en lugar de esconderse en una cueva, el verso 34 dice: entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Por su fidelidad en lo íntimo, Gedeón dio un gran paso de fe y el Espíritu de Dios convocó a las gentes de otras tribus a unirse. Y se juntaron 32,000 hombres, todos listos para pelear. Y Gedeón tiene un encuentro personal con el Todopoderoso. Y es obediente al poner en orden su casa. Y es empoderado por el Espíritu Santo, pero aún seguía luchando con sus dudas. Él sabe que a través de Dios le prometió salvar a Israel. Pero él se mira en el espejo y lo que ve no es alentador. Él sentía tanto miedo que necesitaba una confirmación de Dios. Versículos 36 al 37, Gedeón le dice al Señor: si has de salvar a Israel por mi conducto como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto como prometiste. Esta parte de la historia me impresiona lo amoroso, tierno y paciente que es Dios con nosotros. El verso 40 dice: así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Dios esperaba de Gedeón un siervo plenamente convencido, y con apacible paciencia Dios le responde sus dudas y le confirma su poder. Yo quiero que guarde esto en su mente. De la manera en que busques a Dios, Él siempre te muestra la misma paciencia, permitiendo que tus temores te hagan crecer como un hombre de Dios o una mujer de Dios. Y finalmente, cuando el miedo acecha, el éxito lo determina el poder de Dios, no nosotros. Gedeón ya está listo para la pelea, pero Dios tiene un plan. En Jueces, el capítulo 7, verso 2, el Señor le dice: tienes demasiada gente para que yo te entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Entonces Dios le ordena reducir su ejército a través de dos pruebas. La primera prueba, el verso 3 dice: anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Y Dios dijo: aún son demasiados. Y la segunda prueba, en el verso 5, dice que Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. Una prueba interesante. Pero en esta prueba fueron descalificados 9,700 hombres. Y finalmente quedaron solamente 300 hombres. ¿Se puede imaginar lo que sentía Gedeón? El capítulo 8 dice que del ejército madianita eran 135,000 hombres, un promedio de un israelita contra 450 madianitas. Pero de todo esto podemos aprender que de la fragilidad del hombre, Dios creó una situación imposible para exaltar su poder, y esta es su especialidad. En Lucas 18:27 Jesús dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La lección nos dice que los propósitos de Dios no lo determinan las finanzas, ni el tamaño de una congregación o la eficiencia de nuestros planes. Por supuesto debemos atender todas esas cosas, pero Dios es glorificado en la tierra a través de personas que dependen plenamente de Él y creen que Dios está con ellos y están listos para escalar una montaña en el poder de su nombre. Su poder es mayor que nuestro miedo.
En esta historia podemos ver la estrategia de guerra más extraña. 300 hombres salieron con trompetas, antorchas y cántaros para tener un encuentro de guerra con los madianitas. Y Dios envió confusión al alto rango del enemigo y ellos con espadas comenzaron a atacarse entre sí. Finalmente, 120,000 madianitas se habían matado entre sí y los otros 15,000 huyeron. Esto se acabó. Dios respondió la oración de Israel, usando a un hombre común lleno de miedos, pero este hombre finalmente creyó en Dios. Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Dios está llamando hoy tu atención. El éxito lo determina el poder de Dios y no nosotros. ¿Le confías a Dios tu vida, tus hijos, tus finanzas, tus decisiones, tu esposo, tu esposa? ¿Confiarás en Él tu salud, tu ansiedad, tu adicción? Cuando sientas miedo, asegúrate de confiar en Dios. Confía en su palabra, alábalo, no tengas miedo, exáltalo estando en su confianza. Porque entonces podemos decir, ¿qué nos puede hacer el hombre mortal? Quizás usted ahora mismo siente mucho miedo y no sabe cómo acudir a Dios para salir de esta situación. Yo quiero guiarlo a dar su primer paso de fe. Y es abrir su corazón, entregarle sus miedos a Jesús y aceptarlo como el Señor y Salvador de su vida. Lo invito a que juntos hagamos esta oración. Señor Jesús, yo te necesito. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mis miedos. Transfórmame. Quiero aprender a vivir una vida nueva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Y antes que termine este servicio, si tú ya has puesto tu confianza en Jesús, queremos invitarte para celebrar la comunión. Lo que hemos hablado durante este mensaje, de que el plan que Dios tiene es ser influencia. Nos ha dado influencia y Él quiere ser la influencia transformadora en este tiempo alrededor de nosotros. Esto es gracias a su sacrificio en la cruz y su resurrección al tercer día. Así que a través de la comunión recordamos su sacrificio y continuamos anunciando su resurrección hasta que Él venga pronto por su iglesia. Al final, a través de tomar un poco de pan y un poco de jugo, tú y yo podemos celebrarlo ahí junto con nuestra familia, recordar su sacrificio y enfocar nuestra mente y nuestro corazón en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Thank you for joining us. We'll see you next week.